Ah, fantástico. Hugo Valderrama es economista. Hola, Hugo. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes. Un placer verlo después de un par de meses ya de nuevo en Bolivia. ¿Estuvo usted fuera? No, bueno, yo sí. No, por usted, la última vez que conversamos, usted se iba de viaje por un tema médico. Bueno, ya ha pasado. Me fui en agosto, o sea que julio-agosto. Muchas gracias por acordarse, Hugo. A ver, estas medidas adoptadas por el gobierno, ¿por dónde quiere empezar? Por el levantamiento de la subvención de la harina, por ejemplo, que me parece muy interesante. A ver, entendamos algo, Ramón. Sí, La economía no está, a ver, comúnmente pensamos que la economía es el PIB, la balanza de pagos, la inflación, y esos son indicadores. La economía tiene algo atrás, algo que subyace atrás, y es la acción del hombre, la acción humana. El fundamento de la economía es el hombre creador. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo miramos al ser humano? Hay dos formas de verlo. Al ser humano lo vemos como un fin en sí mismo o lo vemos como un medio para los fines de otro. Si lo vemos como un fin en sí mismo, pues el sistema económico tendrá que tener marcos institucionales que le garanticen a los seres humanos, a nosotros, a usted y a mí, la libertad de trabajar, de emprender, de producir, sin que nos aprieten el cuello y básicamente podamos movernos en libertad. El movimiento al socialismo hizo todo lo contrario, nos vio a los ciudadanos como un medio, ¿no? Y a veces como una billetera, si queremos, ¿no? Entonces, el movimiento al socialismo durante 20 años lo que ha hecho es ir avanzando sus fronteras cada vez más sobre la actividad privada. Básicamente, por ejemplo, cosas tan superfluas como organizar una kermés entre vecinos para ayudar a uno que tenía un problema de salud, era un asunto de Estado. No sé si usted se acuerda, eso había que hablar con alguna institución de juego y cosas así, ¿no? Entonces hemos creado un sistema que nos ha arrinconado a los ciudadanos. Obviamente, esto ha sobredimensionado el tamaño del Estado, ha sobredimensionado la cantidad de gastos que tiene el Estado, en empleados, en funciones, una serie de cosas. Entonces, el Estado se creyó Papá Noel, ya que estamos en época navideña, ¿no? Y muchos ciudadanos también nos creímos el cuento de que Estado era Papá Noel, que era una máquina dispensadora. Entonces creímos que se podía subsidiar eternamente la gasolina, que se podía subsidiar eternamente la harina, sin darnos cuenta que los subsidios solamente se pagan de tres formas, Ramón: con impuestos presentes, con impuestos futuros o con inflación. Y lastimosamente en Bolivia ha llegado la hora de pagar las facturas. O sea que, a ver, que el Estado Nacional los últimos 2 años haya aumentado la base monetaria en un promedio del 20% anual, evidentemente eso se ha traducido en la subida de precios. Me acuerdo la última vez que conversábamos, estábamos hablando de la inflación que estaba tocando medio año, que era cercana al 15%. Yo le dije que era un poco más, porque el Estado había hecho una maniobra para que este dato salga más bajo, ¿no? Entonces, hemos ido pagando los subsidios vía inflación, vía incremento de la pobreza. Entonces, eso es lo que ha hecho el movimiento socialismo. Nos ha arrinconado, sus enormes gastos los hemos tenido que financiar nosotros a través de impuestos, a sí. través de una deuda externa e interna que van a seguir pagando nuestros nietos, y a través de una constante devaluación de nuestros salarios vía inflación, de la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios vía inflación. Entonces, lo que está haciendo el presidente Rodrigo Paz, si bien va en la dirección correcta, a ver, ha bajado, hay el proyecto de anular algunos impuestos, 4 concretamente: el tema de impuesto al juego, el tema de el ITF, etcétera, el impuesto a las grandes fortunas. Hay esta opción de quitar el subsidio de la harina. Lo que no se está haciendo es lo suficiente, o sea, es lo correcto, pero no lo suficiente. Porque, a ver, tenemos un Estado que está en quiebra, y eso lo han dicho varios, no soy el único, el propio presidente Rodrigo Paz lo viene diciendo. Y tenemos un Estado que además, y tenemos lo peor, tenemos una población que cree que el Estado es la solución a nuestros problemas, ¿no? Que tenemos que seguirle pidiendo cosas al Estado y sin asumir nuestra responsabilidad ciudadana. Yo creo que Rodrigo tiene una gran oportunidad ahora de aplicar un paquete de shock, pero lo que me preocupa es que lleva 20 días de presidente y nos sigue dando análisis, lo que te demuestra que no hay un plan, ¿no? Que no hay realmente un plan concreto. Es como que aparece un problema, lanzan un apagafuego, un control de daños para ese punto, en otro, pero un plan fuerte, y que tiene que venir por lo que yo vengo diciendo, una política de shock, no hay otra.
el Estado tiene que reducir sus funciones, tiene que reducir sus recursos y sobre todo tiene que reducir sus gastos. Eso va a tener un ajuste, el ajuste va a llegar en algún momento, sí, claro, y va a pesar sobre ciertos sectores, es inminente que sí, y es innegable que va a suceder, pero no tenemos otro camino, o sea, el camino es seguir prolongando la agonía, seguir prolongando el problema y seguir evitando la solución a cambio de hacer más grande el hueco, ¿no? Economistas, no sé si usted mantiene o sostiene este concepto, le llaman gradualismo, es decir, medidas que tienen un cierto impacto que se atenúan justamente para evitar un daño colateral en la fibra sensible del tejido social boliviano. Creo que lo he explicado de una forma bastante directa. El problema es que el gradualismo no funciona, porque el gradualismo, hasta que intentes arreglar el problema A, el problema Z se te complicó. No, a ver, ¿cuál es el asunto? Más allá de los tecnicismos económicos, sí, veamos el tema en asuntos algo más entendibles. Asumamos que usted, mi querido Ramón, sí, está secuestrado. Caramba. Usted está secuestrado. Bueno, en parte sí. Ok, gradualismo sería, digamos, ¿no? Estamos así. El gradualismo sería que yo vaya y negocie con sus secuestradores, que lo dejen salir a dar una vuelta al patio, al manzano, un par de horitas al día, y luego lo volvamos a meter al hueco, ¿no? No, y ese es el gradualismo, o sea, en cambio, el shock es que yo lo saque, lo libere y acabe con el secuestro. O sea, una operación de rescate, una operación de rescate es lo que se necesita. Correcto. Y no hay otra, o sea, el gradualismo primero que no funciona porque requiere plata y el Estado no tiene plata. Y además tiene un enfoque filosófico erróneo. A ver, los que proponemos el shock, creemos que los individuos, las personas, usted, yo y nuestros amigos del canal, somos lo suficientemente hábiles como para manejar nuestros asuntos y por lo tanto estamos pidiendo que el Estado deje de estar metido en nuestras cosas, deje de gastar nuestro dinero y deje de tomar nuestro dinero para gastos insulsos y nos deje ser libre y que se ocupe de ser Estado. ¿Qué lo hace ser Estado? Bueno, administrar la salud, la educación, la seguridad, la justicia y el resto que nos deje tranquilos y nos deje producir, nos deje trabajar. Nos saquemos la burocracia, los impuestos, la carga fiscal del cuello. En el fondo el shock es decirle al Estado, sabes que el eje central del desarrollo económico no es el aparato burocrático y político. El eje central del desarrollo económico son los ciudadanos ejerciendo su libertad de producir, de emprender, siendo libres, ¿no? Entonces, el shock es negociar de a poquito esa libertad y asumiendo de que sin Estado no hay economía, lo cual no es cierto, porque todo lo que hace el Estado necesariamente lo acabamos pagando los ciudadanos privados. Usted daba un tema del dólar. Y me acuerdo que habíamos conversado hace un tiempo atrás. Sí. No va a aparecer los dólares en el sistema financiero mientras no se modifique la ley del sistema financiero, casualmente. Porque si usted se fija la ley del sistema financiero, están forzados a dar carteras de créditos en bolivianos a ciertos grupos, a ciertas personas, a cierta tasa. O sea, más regulado que eso no puede estar el sector financiero. Por ende, al forzarlos a dar créditos en bolivianos, se está incrementando la masa monetaria, siguiendo la lógica de la bolivianización de la economía, y lo único que ha conseguido eso es que el precio de la vivienda se dispare cerca del 40% en la última década. Y además nos ha dejado sin dólares, porque las garantías de los créditos, o sea, a ver, la plata que prestaba el sistema financiero subsidiada salía de algún lado, y obviamente salía del gobierno central, y el gobierno central, para prestarle esa plata a los bancos, le pedía como garantía los dólares de nosotros. O sea que, por favor, para darnos un crédito subsidiado, barato, en realidad tomaron los ahorros del sistema financiero. Yo le presenté un dato, me acuerdo la última vez que conversamos, sí, o alguna de las veces que conversamos, eran 15.000 millones de dólares del sistema financiero que han desaparecido entre el 2014 y el 2023. Y los 15.000 millones de dólares de las AFPs y cerca de 15.000 millones de dólares de reservas internacionales, todo eso se ha consumido intentando sostener la idea de que el Estado nos puede mantener, que el Estado nos puede subsidiar, que las regulaciones del Estado nos hacen bien, cuando en realidad mientras más regulada está la economía, más problemas nos genera, ¿no? Hugo, acaba de deslizar usted gestora, pensiones, tema álgido. Según el gobierno, según el presidente, no hay nada de aquello. Bueno, es que el problema ni siquiera empieza solo con la gestora. No sé si usted se acuerda, creo que fue el 2014, 2013, por ahí,
salió una normativa que forzaba a las AFPs a entregarle gran parte de sus ahorros en fondos del Estado. Habría que buscarle qué año salió esa normativa. Cerca del 70% era es decir, había las propias AFPs ya fueron forzadas a invertir los ahorros de los trabajadores en fondos del Estado, o sea, y eso tenía que ver para usar esos fondos del Estado como financiamiento de los gastos públicos excedentarios del gobierno. No nos vamos a hacer a los locos con ese tema. Y lo que hizo la gestora fue básicamente consolidar eso, o sea, que ya le habían metido mano a los ahorros de los ciudadanos. Qué fea suena esa frase, pero es así. Pero yo creo que es correcto lo que acaba de decir. Es el término correcto. Eso hicieron. Sí, ya le habían metido mano y la gestora fue la consolidación de ese proceso. Es decir, bueno, ya no te voy a forzar a que me des tu plata. Mejor me la tomo por completo y me la quedo yo y ya está, ¿no? Y el problema de las AFPs es que, y seamos honestos, querido Ramón, si usted se fija, la gente que ha administrado la gestora los últimos meses, por ejemplo, y conocía yo a varios de ellos, sí, en su vida privada han administrado un kiosco. No, yo los conozco, son gente que la puedo decir, han sido amigos míos en la universidad, algunos de ellos, y son gente que toda su vida ha sido funcionaria pública, y de repente se ven administrando la plata, el futuro de millones de trabajadores, sin tener un criterio básico de lo que es la administración de algo propio y privado. O sea, muy peligroso darle esa función a un burócrata que en su vida ha trabajado con dinero propio, porque es muy fácil jugar con dinero ajeno, ¿no? Es como ir a un casino. Si yo me saco no sé, si usted me confía a mí una fortuna, y yo soy una persona muy displicente, yo no es que yo juegue apuestas, pero si fuera un tipo apostador, digo, bueno, Ramón está de viaje y a ver cómo me va en el casino esta noche, ¿no? Básicamente eso es lo que se ha hecho con esta gente. Son absolutamente procesos muy irresponsables de usurpación de funciones del sector privado. Y estamos, a ver, lo primero que tenemos que asumir es que tenemos problemas serios. Creo que en eso el señor Rodrigo Paz está siendo muy honesto. Correcto. Lo que me preocupa es que hasta el día de hoy no nos dice qué vamos a hacer. O sea, no nos dice, a ver, estamos así y tenemos que hacer esto, ¿no? Porque está yendo por el gradualismo y eso es muy peligroso. O sea, él sabe que el problema es mayúsculo, él sabe que el problema es serio, y está intentando arreglar el problema serio, profundo, mayúsculo, de a poquito, y eso no funciona. ¿Pero podría llegar a funcionar? No va a funcionar porque... Pero es que no hay otra salida. A ver, no le va a quedar otra hasta marzo. Sí, no le va a quedar otra hasta marzo, pero no hay más. Es que no tiene plan, ¿no? Ese es el problema, no tienen un plan. Por ejemplo, yo conversaba hace unas semanas con asambleístas de tanto del PDC como del señor Quiroga, sí. Libre, del frente del señor Quiroga Libre, amigos míos varios de ellos, y les decía, señores, lo primero que ustedes tienen que tratar es, entrando enero, así los primeros días de enero, asumamos que viene la Navidad y todo el mundo un poco que baja la guardia, pero en enero las cosas siempre, a ver, el 2 de enero todo el mundo despierta la resaca y se da cuenta que tiene un año por delante muy complicado. Entonces le digo, lo primero que ustedes tendrían que hacer volviendo en enero es tratar tres cosas: la ley de bancas, o sea, la ley del sistema financiero, el tema de impuestos, tiene que haber una modificación al sistema tributario, pero fuerte y real, ¿no? Y tiene que haber un tema del tratamiento del tema monetario, justamente para evitar que estemos jugando a los dólares. Y ha habido gente que se ha acercado a esto. Lastimosamente, nuestros parlamentarios están más pendientes, por ejemplo, de la ley del asunto de las subnacionales. No digo que no sea importante. No, por supuesto. No digo que no es importante, pero, a ver, a nivel del ciudadano promedio, yo creo que le interesa más lo que pase en el bolsillo de un papá de familia como yo, de usted o de los amigos del canal, que bueno, lo que vayan a hacer los candidatos. No digo que no sea importante, pero la ciudadanía espera respuestas. Nosotros estamos esperando respuestas de un gobierno, porque además, a ver, ¿hasta cuándo nos va a durar el verano de las colas pequeñas de gasolina, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta cuándo va a ser más o menos tranquilo el asunto del diésel? O sea, mientras sean control de daños, son paliativos, no son soluciones estructurales que realmente se necesitan. Y eso es lo que se preocupa, que no se está tratando. Como digo, a ver, yo voy a apostar, y no es que Rodrigo Paz sea mi candidato, pero voy a apostar primero porque es un gobierno de orden democrático,
se ha ganado una elección, un orden democrático, ha rescatado cierta institucionalidad del país y creo que como ciudadano responsable, y primero como ciudadano responsable, y luego como economista, me toca decirle a la gente, bueno, ¿saben qué? Creo que este sería un mejor camino, ¿no? Porque no se trata de darle carta blanca, sino una confianza, pero una confianza que tiene que venir también acompañada de medidas y de cuestionamientos que cualquier persona adulta y medianamente coherente lo tendría que hacer, ¿no? Hugo, tenemos un par de minutos. A partir de ahora, y después de haber descubierto, de haber señalado por todos los medios que vivimos en una suerte de cloaca o que vivíamos en una suerte de cloaca de corrupción, ¿qué es lo que se debería hacer desde su punto de vista? Por ejemplo, viendo el tema, ya hemos tratado el tema de la harina, de las subvenciones, viendo el tema de yacimientos ligado con la subvención a los carburantes, a su criterio, ¿el siguiente paso debe ser eliminar la subvención de los carburantes, lo cual ya sería una medida de alto impacto? Sí, no se puede seguir, a ver, no se puede, le voy a dar primero la razón económica. Bien. Ya, la razón económica es que todo subsidio necesariamente se paga. Es decir, si yo tengo subsidiada la gasolina, algo estoy pagando más caro. Y el subsidio a la gasolina nos ha costado las reservas internacionales, nos ha costado las reservas del sector privado en dólares, nos ha costado un montón de problemas. O sea, el subsidio al combustible, esa gasolina barata con la que yo con 100 pesos lleno el tanque de mi auto, tiene otros problemas que yo no los veo, pero que se perciben en el tiempo. Falta de competitividad del país, es un Estado que necesita generar una presión fiscal para cubrir sus propios gastos, un Estado que en algún momento va a devaluar la moneda para poder autofinanciarse, o sea, genera otros problemas. Todo subsidio en el tiempo genera más problemas de lo que se quiere solucionar, ¿no? Ahora, vamos al factor tiempo. El subsidio al combustible está cerca de cumplir 30 años, Ramón. Es de finales de los 90, 97, 98, sí. Por ahí el subsidio al combustible, bajo el gobierno del general Banzer. Asumamos que ha sucedido, primero, con el precio del combustible en los últimos 30 años, con el número de vehículos en el país y con la cantidad de población. O sea, cuando se puso la idea del subsidio en los 90, le apuesto que la cantidad de autos que existían en el momento era infinitamente menor. Sí. Sí. Claro, la población era más pequeña. O sea, a ver, hemos ido exactamente al revés. Hay un tema, ¿no? Siempre te hablan del subsidio al combustible, pero cuando yo me pongo a estudiar los casos, lo que se subsidia es el combustible al transporte público en algunos países, ¿no? Y tiene una razón. A ver, yo estoy en contra de los subsidios, pero en este caso habría que, ¿por qué se subsidia el transporte público? Porque en un bus de estos entran 40 personas, entonces tienes un subsidio para 40 tipos en un viaje, ¿no? En cambio, lo que nosotros tenemos es 40 subsidios para autos particulares, o sea, es exactamente al revés, o sea, va por otro lado, o sea, no va por ese camino, ¿no? Entonces, no se puede, o sea, desde el punto de vista de la economía no se puede, desde el punto de vista de la matemática tampoco, o sea, no podemos seguir manteniendo una política que se implantó hace 30 años cuando teníamos mucho menos parque automotor que hoy. Además, ojo, esa época que se implantó el subsidio todavía existía la posibilidad, no sé si usted se acuerda, de la famosa transformación de los vehículos a gas. Entonces mucha gente empezó a transformar sus vehículos a gas. Eso se terminó hace mucho tiempo. Es más, empezamos a entregarle nuestro mercado automotriz a las empresas chinas que nos llegaron de autos 0 kilómetros. Y hoy día todo el mundo, ojo, yo tengo casos y conozco mi propia familia que tienes auto de la mamá, auto del papá, auto del hijo mayor, 3 vehículos en una sola persona. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás, conversaba con un paisano suyo, con un profesor de economía español, que estaba de visita en la universidad donde yo trabajo, y casualidades, la universidad donde yo trabajo queda frente a una concesionaria de autos, ¿no? Él, mientras hacía hora, fue a ver los autos, porque le gustan los autos, y me hace una pregunta, me dice, ¿por qué en Bolivia no ponen el rendimiento de la gasolina por litro en los vehículos? Que eso está en España. O sea, tú entras a una concesionaria en España, me dice, y aparece cuánto rinde un litro de gasolina. Le digo, porque aquí, estimado profesor, nos han hecho creer que la gasolina es infinitamente gratis y nadie se fija cuánta gasolina realmente gastas, ¿no? Entonces, eso nos ha generado todo este problema. Nos ha generado la idea de que puede haber una burbuja.
Y no se puede, o sea, no se puede ya seguir viviendo en esa burbuja. Tenemos que como sociedad aprender a vivir la realidad. Y si la realidad nos dice que, bueno, el auto va a tener que funcionar fin de semana y entre semana yo iré a pie a trabajar, en bicicleta, en transporte público, bueno, ya está, es mi realidad. O sea, las fantasías no pueden ser eternas, mi estimado Ramón. Definitivamente. Hugo Valderrama, un abrazo enorme y gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes. Un abrazo y agradecido de verlo nuevamente, un placer. Encantado, el placer es mío.